tal amigos? Yo soy Eric Pavón y estamos en un nuevo capítulo de La Zona. Estamos con un invitadazo, don Edwin Cardona, bueno, figura de la Selección Colombia, futbolista representativo de nosotros, y hoy lo tenemos acá para una entrevista, para una charlita. ¿Cómo estamos, Edwin? ¿Bien o no? Bien, bien, papá. Muchas gracias por la invitación. No, pero no. ¡Háblalo! Ah, no, chao. Papi, van saliendo los jugadores. Acá estamos en la sede de Nacional, de Atlético Nacional, una sede increíble. Está Edwin, nos va a contar un poquito, pero a mí no me hable como futbolista, usted no habla como futbolista, pa. Entonces vamos a ir hacia la cafetería para ver qué nos gasta Edwin Cardona. Y quiero preguntarle, la primera vez que usted vino acá, a esta sede, en su vida, pues. No, eso fue que... Es que a nosotros nos tocó muy duro, porque nosotros teníamos una sede en San Cristóbal. Entonces, cuando yo me fui, le tocó el privilegio a otras personas. Y ya después, cuando me tocó venir con el profe Osorio en el 2014. Es que esta es nueva, ¿no? Sí. O sea, ¿usted entrenaba en San Cristóbal y vivía dónde? No, yo vivía en el barrio. ¿En barrio qué? Barrio Antioquia. ¿Barrio Antioquia? Ah, usted es de Barrio Antioquia. Sí, sí, sí. Ah, jue madre. ¿Y le tocaba ahí qué? ¿Cómo se tiraba? No, nada, mi mujer era de Robledo y a veces me toca amanecer allá porque pues obviamente los pases para el bus y para todo eso no me daba, porque obviamente nosotros fuimos una familia muy humilde, con mis padres, con mis hermanos, entonces era muy difícil y lo que yo me ganaba, que era en ese tiempo el mínimo, obviamente cuando me hicieron el primer contrato. ¿El mínimo? ¿Cuánto estaba en el mínimo en ese momento? En ese ¿800 lucas? como, ¿700? No, 600.000. Y entonces, como era menor de edad, mi mamá me manejaba la plata. Ay, vea, ¿siempre la misma novia, toda la vida? Sí, sí, toda la vida. Ay, qué chévere eso, ¿no? ¿Se fue papá a cuántos años? A los 17. A los 17 años. 17 años. Su hija, parcera suya, ya, es grande, pues, ya. una amiga más, ¿no? ¿O qué? El otro año cumplí ya los 15. Ay, imagínate. No, ya. Entonces duro porque uno le tocó remar desde muy abajo y pues obviamente mi tercera época otra vez acá Nacional y ver cómo hemos crecido. El club al que uno es hincha, que toda la vida obviamente me ha dado todo. Hoy tener la oportunidad de que mi hijo hoy está entrenando en el club, entonces... ¿Sí? Sí, ayer jugaron acá, entonces le mostraba de pronto todo el crecimiento que hemos tenido después de... ¿Cuántos años tiene Emi? 10. 10 años. O sea, los 10 años, ¿qué estaba haciendo? No, yo estaba en el verde. ¿Ya estaba en el verde claro, a los 10 años? en la escuela también, claro. Y bueno, jugamos pony. Diferente, ¿no? Por la situación de Emi a la tuya en ese momento. Claro, porque nosotros nos entramos en la unidad deportiva, en Castilla, en varias canchas que obviamente él ahorita, como te digo, mira que ya juegan los partidos en la sede, tienen un bus donde pueden transportar también para que ellos puedan venir a jugar su torneo. Y nosotros no tuvimos esos privilegios. Ya tienen facilidad, o sea, estos buses que vienen entrando traen a las inferiores, claro, a los muchachos hasta acá, porque estamos en Guarne, que siempre es retiradito un poquito de Medellín. Sí, siempre nos tocó pagar ahí peaje. Pero bien, bacano, porque obviamente ya estamos evolucionando en este mundo y es bueno que ellos tengan de pronto ese privilegio de tener esa linda... Oiga, lástima no tener a Emi acá, pero ¿qué se sentirá? Por ejemplo, él va al colegio y es el hijo de Edwin Cardona, huevón. O sea, ¿qué le cuenta a él o qué le ha pasado así? ¿Que se va a reunión de padres, por ejemplo? No, de vez en cuando hay que ir. De vez en cuando vamos, pero a veces él es muy tímido, es una persona que no le gusta... ¡Háblalo! No le gusta decir quién es el papá ni nada de eso, porque él es una persona muy tímida. Si fuera yo, voy espateando el pupitre apenas entro. O sea, no es así, a veces cuando le pide una camisa, o sea, le da pena y todas esas cosas. Y obviamente cuando voy, sí, los padres uno en las reuniones, pero trato de alejarme un poquito como de eso, porque... obviamente empiezan, pero uno más que todo es por los niños, porque me gusta compartir con ellos, él los lleva mucho a la casa, así que es bueno porque de pronto, al ver de que él ya lo conoce mucha gente, de pronto por lo que uno lo exhibe mucho en las redes, o porque mantiene al lado mío, entonces es bueno, pero nada, creo que como así trato a él, trato a los amiguitos de él. No, porque es bueno uno compartir con los niños, porque uno cuando era así, uno a veces le gustaba ver a gente y a famosos, a ídolos. No, claro. Entonces es bueno uno compartir y uno tener esa humildad de poder, ver que ellos a veces también los traigo a la sede y todo. No, y aparte, claro, inspira porque poder ir a la casa, no, yo con los pelados que estudié, no, cuando iban a mi casa, mi papá maestro de construcción, ¿qué maestro? ¿Bien o no? Mi papá, ¿qué? ¿Van a tomar gaseosa? Se volvió uno loco, litrón con pan y salchichón, chao. Bueno, seguimos en La Zona. En este programa tenemos preparadas varias secciones. Estamos con Edwin Cardona, así que vamos a conocer un poquito más de Edwin. Edwin Andrés. ¿Cómo era el núcleo familiar? Usted me dijo, yo ganaba plata, ganaba el mínimo y mi mamá me manejaba la plata. ¿Cómo era su núcleo familiar? ¿Su casa es conformada por quién? No, pues cuando yo vivía era mi mamá, mis 3 hermanos y mi papá, no
no teníamos a nadie más. Y nosotros vivíamos en Belén, después nos fuimos para el barrio porque mi papá creció toda la vida allá. Entonces ahí empecé en Nacional, pues gracias a Dios fui a la selección y tuve la oportunidad de tener mi primer contrato obviamente con Nacional, pero como te digo, como era menor de edad en ese tiempo, mi mamá me manejaba toda la plata y era la casualidad que conocí en ese tiempo pues a mi esposa, a la que obviamente compartió pues toda mi vida. Y después de tener a los 17 años, saber de que iba a tener un hijo, pues era duro, pero como te digo, yo la única persona que he tenido como ídolo y tengo como referente en toda mi vida ha sido mi papá. Porque la primera palabra que él me dijo cuando yo le dije que iba a ser papá, me dijo, así como yo lo escribí a usted, yo quiero que usted se ponga, que tenga con todo respeto la hueá bien puesta, que así como pudo y tuvo la relación para hacer lo que hizo, ahora tiene la misma responsabilidad para tener a ese bebé que va a tener. Entonces, a esa edad uno piensa un montón de cosas. No, es que yo no sabía qué pensar porque pues, como te digo, eran 600.000 y para nosotros 600.000 en esa época era como si tuviéramos 20 millones, porque nosotros no teníamos nada, lo que mi papá podía... ¿Qué trabajaba tu papá? No, él era barrendero. ¿Barrendero? O sea, el popular escobita. Sí, él barría las calles. ¿Con la empresa? Eso, entonces todo lo que podía recoger por ahí le daban de los sobrados, así que le daba a la gente, era que nosotros podíamos compartir un plato de comida y la luz de nosotros era prepago. Entonces son cosas que a veces la gente no ve, pero a mí me tocó muy duro, entonces todavía saber de que iba a tener un hijo, que una persona más ingresada de pronto a la familia, o dos, porque ella era mi esposa y mi hija. Entonces era algo difícil y fue algo que me enseñó la vida, aprender desde ahí y bueno. Usted es el mayor, ¿no? Sí. Usted es el mayor y va. Esa responsabilidad, es bravo. Y ir a traer 2 personas más para la casa. 3. En ese momento a claro, tu esposa 3 y a tu hijo. Y cuando pasa eso, digamos, con su visión del plan que tenía. No, el plan ya obviamente era, como ya Dios me dio la oportunidad de tener el contrato y poder conocer al profe Suárez, que me dio la oportunidad de debutar en ese tiempo con 16 años, que en el club y para el fútbol colombiano fui el jugador más joven en marcar un gol y debutar en esa época. Después lo hizo el Bolillo con el peladito ese que debutó que 14 años por la norma, pero pues sí. yo era el jugador más joven en ese tiempo de poder... Eso pasó en Santa Fe, ¿no? Sí, poder debutar en esa época, entonces como que todo se estaba alineando, pero el pensado mío era obviamente sacar a mi familia adelante, el sueño mío era poderle regalar a mi mamá una casa. O sea, el plan no cambió, No, Exacto, pero más bien sumó presión. claro, Usted le sumó presión. muchísimo. Porque es que ahí uno puede estar en la línea donde uno dice, marica, ¿será que sigo con el sueño? O más bien me meto a una empresa O y tal. hago lo fijo y... No, Nah. yo seguí porque después ahí estamos en un tulón. Entonces cuando ella me llamó y me dio la noticia, ¿Esperanza de Tulón? sí, yo le Se dije- quedó campeón de una Esperanza de Tulón en Sí. 2011, vi por ahí. Sí. Entonces, claro, cuando nosotros fuimos ahí, que ella me llama, me dice, no, que estoy en embarazo, que no es que yo... Entonces el pensado mío era... claro, porque yo estaba muy joven. Uy, y esa, uy, Bueno. no hay señal. No, eso fue algo muy duro porque yo no sabía cómo llamar a mi mamá y a contarle, yo no le conté. Y cuando metí el gol, el instinto mío, cuando empezó el torneo, el primer gol que metí, yo me metí el balón al estómago. Y nadie sabía, cuando ya me llamó mi mamá y me dice, ¿cómo así usted que se embarazó a la mujer? Yo, ay, sí, ma. Ay, así, usted le contó a toda Así. Colombia y ahí de todo. Ahí a mi mamá, y yo Ay. no sabía qué hacer, entonces fue algo como así muy espontáneo. Y desde ahí yo dije, no, pues voy a sacar a mi familia adelante. Y primero me enfoqué obviamente siempre en que ella estuviera bien, en su embarazo, y tuviera un embarazo sano. Obviamente ella vivía con sus padres, nunca pues tampoco fue que le sobraba, pero sabíamos que era muy duro también para ambos. Y bueno, pues como te digo, Dios me dio la oportunidad de poder hacer una linda carrera y poder sacar a mi familia adelante, poder que mi mamá ahí pudiera tener su casita, mi papá también su carro y mi familia poder estar bien, así que nada, pues soy privilegiado y agradecido con Dios. Eso le quería preguntar, ¿qué hizo usted? Ahí se ganaba 600.000, ¿qué hizo usted con la primera gran plata que le llegó? Un contrato así que usted dijo, ese fue el que me acuerdo, me llegó esa plata y yo dije, uy, ¿qué hizo con eso? Eso fue en el 2014 cuando volví con Osorio. 2014 cuando volvió acá a Nacional. Sí, fue una anécdota muy bonita porque yo hablé con Osorio cuando estaba en Junior
Y él me llamó y me dice, yo te quiero tener, pero Nacional estaba venía en una época que estaban ganando casi todo y tenían un gran equipo. Y yo pues obviamente lo veía muy lejos. Cuando él me llama así, yo le dije, ¿es en serio, profe? A mí nunca me acuerdo que yo iba a ahorrar una platica y a mí siempre me gusta obviamente compartir mucho con mi familia. Y estamos en Copacabana, que hay alquilar una finquita porque nos dieron vacaciones. Y yo ya se quedaba sin equipo, me tocaba presentarme a Nacional, pero no había definido mi futuro. Yo tenía otro contrato que era menor. Y yo le dije al profe, pues, profe, la verdad, si llegamos a un acuerdo, para mí sería genial. Y él recién había quedado campeón y yo le pedí una plata que yo dije, no, pues imposible. Imposible que me la vayan a dar. Pero yo pensaba era nada más en la visión de la casa, claro. Ay, hijo de Y yo decía, la casa, 60 millones va la casa. Yo ya había visto los dos apartamentos, eran 120 millones en ese tiempo. hijo, 2014. Claro, y yo dije, pero ¿sabes qué? Si me dan los 150 millones de pesos y me dan lo que yo quiero de contrato, yo la verdad conmigo cuenté. Claro, y el profe me dice, tranquilo, mijo. Yo, bueno, yo estaba en Copacabana, es un 23 de diciembre, nunca me voy a olvidar. Hijo de puta. Ya sí, iban a cerrar y tiro al faltaba aire. poco y ya mismo me llamó el presidente. Yo tengo una reunión hasta las 5, me voy acá a las 6. Si usted a las 6 de la tarde no está acá, usted no puede venir, eran como las 3 de la tarde. Yo estaba en Copacabana y yo decía, no, ¿cómo hago para llegar? Listo ya para la fiesta. No, Moto, Claro. mototaxi. Y da la casualidad que llega y ahí el mayordomo tenía la moto. Ah. Mi papá se llama y me dice, hablamos. Y yo le dije a mi esposa, venga, usted vaya en el carro y se alcanza a llegar. Yo llegué a las 6, como a las 5:50, el presidente me llamó. Ya voy a salir, yo no, pero ya estoy entrando, y no que estoy esperando que me anuncie. Me anunciaron, subí y el profesor yo Por 10 minutos se le cae el negocio. Salía, me dio la mano y se fue, me dijo, bienvenido. Yo no he firmado, que no, tranquilo. Primero niño Dios. Claro, a mí en enero el presidente me dice, ahorita no te la puedo dar porque nos vamos a vacaciones, el equipo recién. No, pero tranquilo, yo lo único que quiero es dejar. Y ahí cuando llegó en enero, fui donde la señora y yo compré el primer piso y a mi mamá le compré el del lado. Y ya, yo ahí sentí como que ya mi vida había estado como que yo dije, no, pues ya lo logré todo. La logré. Todo. No, yo dije, yo ya no necesito nada más. De aquí para adelante. No, yo no necesitaba más nada. Y ya pues cuando le di la primera casa ya a mi mamá y ya compré también la del lado para poder vivir con mis hijas, ya yo dije, bueno, ya estoy hecho jugando Nacional, compré mi apartamento, ya nadie me saca donde pueda. 2014, ¿cuántos años tenía ahí? 22 años. 22 años y la estaba logrando ya. Es que es duro pero eso es porque- muy colombiano. Lo de comprar la casa a mi mamá, yo ya tuve la oportunidad, si me preguntan, el día más feliz de su vida, el día que le regalé la casa a mi mamá. Pero muy colombiano, ¿no? No, pero eso es como que eso ya como que es el logro máximo que uno puede haber tenido, porque yo decía, yo estaba enfocado porque es que nosotros no teníamos nada. Como te digo, mi papá era el que nos da la oportunidad de pronto de comer un plato de comida bueno cuando de pronto sacábamos más de 30.000 pesos. Cuando ya llegó el primer contrato, pero nos tocó ya pagar la luz, entonces ya teníamos que mercar, entonces yo ya tenía que darle también a ella para los pañales o que la cita. Entonces eso como que era, toda la vida fue así llevándola y nunca tuvimos nada. Entonces el saber de que teníamos 0 y poder darle la oportunidad de pronto a la hija de que nadie la podía sacar de su casita, eso para mí era lo más alegre en el mundo. Y ya después de ahí, como te digo, empecé a hacer mi carrera, gracias a Dios, con el contrato que tuve en ese tiempo. Pero el pensado mío fue cuando ya me estabilicé ahí, pues obviamente Dios, como te digo, me dio la oportunidad pues de volverle a dar algo como más de lo que obviamente yo quería darle a ella, como lo que yo soñaba. Y así es. Entonces ahorita, por decir todo lo que le di y donde vive, me siento muy orgulloso. ¿Por qué? Porque vive solamente con mi papá y mi otro hermano, que es el pequeño, que es el que la cuida, pero por decir, mis hermanos ya hicieron cada uno su vida. Entonces, claro, es Ya obviamente entendible. ya no vive en esa casa la primera, ¿o sí? No. No, ya está. Pero yo me quedé con ella. La Yo tenés ahí. Ya no, es la que yo me quedé con ella para arrendarla, porque es como algo, un tesoro que yo Sí, claro. cogí eso, entonces la tengo ahí, no renta mucho, pero es algo como que hice un esfuerzo muy grande para poder darle lo que ella realmente soñaba y yo también soñaba como persona. Sí, no es el mejor negocio para invertir por la rentabilidad poquita No. que da en el flujo de caja. Pero, por ejemplo, te quería preguntar eso. Ya tú después, obviamente, bueno, ahí ya había sido campeón con Santa Fe.
Sí. Ya habías sido campeón, ya habías jugado, habías ido a Junior, ya Sí. habías hecho varias cosas. No, ya también habíamos sido campeones con Nacional. Con 2011. Nacional. Sino que obviamente, como te digo, cambian de entrenador. Llegó una persona que de pronto en ese momento no confiaba en mí y bueno, pues yo obviamente tranquilo. Pero también trajo sus refuerzos y me tocó irme, como yo también era tan joven. Obviamente uno buscaba oportunidades. Después de ir a Santa Fe, 37 años creo, ese equipo sin quedar campeón. Y a los 6 meses llegar y ser campeón con ese equipo tan bueno que formamos. Entonces, como que era algo muy bonito y uno, como te digo, fui construyendo mi carrera así. Cuando volví con el profesor también, cuando fui campeón y me dio la oportunidad, obviamente, que él me abrió, como te digo, ese mundo también de volver a ser campeón con Nacional y irme al exterior. Jugadores que han jugado años, huevón, años en Colombia y no han quedado campeones con nadie, no han ganado nada y pues Edwin tuvo la fortuna de esa vuelta y ahí tira para México, ahí ya había más platica, ahí empezó lo chévere. Sí, empezó lo chévere, pero yo creo que cambió la vida para mi familia. Es que yo nunca, yo creo que yo todo lo que hago lo hago es por ellos, porque si fuera para mí, obviamente yo creo que sería cerrado en lo que yo era o lo que yo soy y lo que yo quiero construir, ¿no? Yo creo que la vida mía es ellos y poder que ellos estén bien y que pudieran tener una vida que de pronto nos tocó a nosotros como familia tan duro. Entonces el foco mío es ellos siempre. Entonces yo cuando me fui yo pensaba nada más eran ellos. Pero ellos se fueron a vivir contigo a México. Sí, no, claro, toda la vida. ¿Y qué tal vivir en México? Chévere, para ellos les gustó mucho. Sí, fue un país que nos acogió muy bien. Te vio en Monterrey, por ejemplo. Sí. Dicen que Monterrey es como el Medellín de los mexicanos. Sí, muy lindo. Que la parece ciudad, mucho, que la el gente club, la gente muy bien. Yo que encima nosotros cuando fuimos allá que nos tocó ir, el pensado de nosotros era quedarnos a vivir allá. Sí. Sí, porque era una ciudad que nos cogió muy bien, la ciudad era muy bonita o es muy bonita. Entonces México fue algo que nos cambió a nosotros nuestra vida y bueno, desde ahí empezó nuestra hazaña por fuera y poderle cumplir el sueño también a mi mamá, como te digo, de darle la casa, de darle una mejor, la de uno, que uno sueña de pronto con hacer que una casa, que hacerla así. Que la casa de los sueños, que dicen, ¿no? Esa chimba. Siempre, digamos, cuando llegaban esos, uno sí piensa en comprar una casa por lo que hablábamos. Comprar una casa no es que te vaya a rentar. ¿Tú inviertes también tu plata? Sí, sí, claro. ¿Tienes una persona de confianza que te asesore o algo así? Porque pasa que, bueno, no te pregunté cuánto pues, ¿qué grado escolar tienes? ¿Tú estudiaste hasta qué? No, me tocó hasta octavo. ¿Hasta octavo? Porque cuando estamos en esa época, como te digo ahorita, el privilegio de los niños que tienen ahorita, que tienen escuela, si no estudian no pueden entrenar. Ah, sí. Entonces me tocó la selección sub-15, sub-17. Y no había tiempo de hacer tareas. No, y perdía el año por asistencias, porque nos convocaban cada 2 meses. Entonces me tocaba volver a repetir y yo ahí cuando ya le dije, mamá, no, sabes que yo me voy a enfocar a jugar. Yo ya tengo la oportunidad de jugar, como debuté tan joven, me quedé, pero la verdad eso sí fue algo que recalqué en mis hijos. Tuve la oportunidad de pagarles por decir ya su universidad, a pesar de que son tan jóvenes. Ya Entonces, la tienen. Claro, pueden estudiar lo que quieran y no es acá, sino en el exterior. Y no es de pronto decir, ese man es picado, no, fue porque yo no tuve la oportunidad de tener una oportunidad de esas, de que me pagaran el estudio y que me pudieran, como dice uno, apretar siempre para poder estudiar, ¿no? Yo quiero que ellos sean eso que ellos obviamente sueñan y el niño también que termine su bachillerato, porque yo creo que es fundamental y yo de lo personal yo lo quiero terminar. ¿Sí? Creo que a veces el contexto de las veces de pronto que me toca de pronto estudiar es más de pronto lo que a veces le pregunta la gente a uno de cuando juega y unas cosas así. Te imaginas uno validando y Edwin Carlón al lado. Sí, pero claro, es complejo, pero sí me gustaría de pronto. Pero igual pasa mucho, por ejemplo, sobre todo en el tiempo de antes, que el futbolista que cogió mucha plata y al final, ¿dónde están esos futbolistas retirados? No, su plata se la gastaron. ¿Por qué? Porque no tuvieron la educación de pronto, ni siquiera educación del colegio, educación financiera para decir, hey, yo puedo invertir por acá, esto se puede hacer por esto, son negocios de capitalización, negocios de flujo de caja, puedo hacer una mixtura entre ambos negocios. ¿Tú en eso cómo lo manejas? ¿Te gusta leer? Sí. ¿Te gusta investigar? No, en ese sentido, gracias a Dios, he tenido personas o amigos que obviamente uno se reserva de pronto los nombres, sí, que en el medio del fútbol y todo eso me ha ayudado a conocer personas que son amigos y familia,
por decir uno de ellos, mi empresario, obviamente, que como te digo, de que empecé, él creyó en mí también a los 17 años más o menos. Que empecé ¿El mismo empresario siempre? Sí. Ah, puta. Entonces fue con él como que empecé y me empecé a rodear de muchas personas que no pensé que iba a conocer. Entonces uno va por ese camino y uno ya se va guiando a recibir y recibir montos tan grandes, a tener inversiones que yo la verdad de pronto no pensé que iba a tener. Como te digo, uno se empieza a rodear de personas y se empapa de todo lo que verdaderamente existe en el mundo y lo que puedes hacer con tu dinero. Yo creo que si eres juicioso puedes tener una vida ordenada. Gracias a Dios yo creo que he también dado con una buena mujer que me ayuda a invertir y nosotros lo poco o lo mucho que Dios me ha dado, que ha sido bendecido, como te digo, yo creo que lo hemos invertido de la mejor manera. Edwin, ¿cuál es ese gusto culposo tuyo, pues? Ese gusto que tú dices, marica, yo sé que, uno le llega un sueldo y dice, en este sí me... culposo es gastarme la plata en tenis porque me gusta. Me gasto una platica en esto. Por ejemplo, usted siempre es muy fachero. De hecho, hay una entrevista tuya en Santa Fe, la del peinado. Marica, chistosísima, pero eso es un meme, pues, prácticamente. Sí, ayer nada más mi hijo me lo estaba mostrando y es que porque te da pena y no que... Es que como te dice, lo que usted está diciendo ahorita, por decir ahorita de lo que me rodea. Yo en ese tiempo no sabía que era yo no sabía que era la fama. Y yo cuando pasé Santa Fe, yo pasé de Nacional a Santa Fe, a quedar campeón. Yo empecé a conocer un mundo en el que obviamente allá en Bogotá estaba todo centrado en la farándula. Yo no pensé que de pronto iba a ser conocido. Entonces a empezar a hablar por una cámara, obviamente uno ya sabe cómo se prepara, uno ya empieza a estudiar, empieza a conocer personas, cómo puede, o uno sentarse a contratar personas de pronto para que le diga a uno cómo puede instruirse para una entrevista. Y yo empecé a rodearme de tantas personas a lo largo de mi carrera, que uno va construyendo de pronto eso. En ese tiempo no sabía hablar. Entonces, claro, fue lo primero que me salió y a mí me decían como que en ese tiempo así, y estaba el momento de esa de que Nacha, que no sé qué. No, era un niño en ese tiempo que yo ahí tenía 18, 19 años. No, y fachero, o sea. No, ojalá. Pues, no, pero yo digo, para ese momento, No, la verdad, yo creo que mi hobby o mi cosa en que yo gasto mi plata, o sea, que soy así de pronto un poco excesivo, que no se mide pues un poquito. No, mi esposa que también ya sabe que me regala mucho en ese sentido. Es en la ropa, los zapatos. Sí me gusta. Le mete, el hombre le mete. Me gusta, o sea, por decir, veo uno así de color y los compro. Yo creo que tengo zapatos que ni me he puesto. Ay, hijo. ¿Por qué? Porque me gusta comprarlos, los veo bonitos y me gusta, pero yo creo que también me para un poco en eso. ¿Por qué? Porque como yo te digo, ya uno no es solamente uno, sino que son 4 en la casa, entonces mi esposa también y la niña. Entonces, por decir ya la niña que tiene 13 años, casi de la misma estatura mía y se pone los zapatos míos. Y la regaño mucho porque, como te digo, los cuido tanto, pero ya uno dice, no. Entonces, claro, ya no es uno, sino 2, 3, y el niño también viene ahí. Que yo porque no hizo como usted, entonces... Pero ya a mí ya en nada le queda la ropa tuya también. Sí, es que uno comparte, pero me gusta mucho yo en el colegio compartía zapatos con mi papá. Me quedaban un poquitico más grandecitos, pero para Gym Day, en el colegio los viernes se llevaba uno los zapatos del Cucho. Me acuerdo, Puma usábamos mucho cuando eso. Sí. No, pero sí. Las joyas también, ¿te gustan las joyas, las prendas? Los relojes, sí. Edwin, si usted no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? No, yo creo que hubiera sido con mi papá, la verdad, ¿Sí? Claro. Como te digo, fue el ejemplo que yo tuve. Él tampoco tuvo esa oportunidad también de pronto de que se lo dieran, porque siempre fue el más alejado de la familia. Entonces fue algo muy duro que él creció en una familia que siempre fue como el relegado. Y eso es duro para uno. Entonces a mí la verdad me duele que él sea así, entonces yo siempre estuve detrás de él, como yo fui el mayor, y nosotros tuvimos una época muy dura cuando vivíamos en el barrio, que cuando, pues gracias a Dios, mi mamá está muy bien y como te digo, soy agradecido de poder tenerla todavía con salud y que esté bien, que le dio cáncer. Entonces, claro, para nosotros dos, ver así, para tener una hermana y después tener el otro niño que lo teníamos de brazo, nosotros éramos que lo cuidamos porque mi mamá está en el hospital, entonces como te digo, yo a la gente obviamente la admiro y hay gente que le dice a uno, no, que mi ídolo es este, y yo respeto. Claro. Porque cada quien tiene su ídolo, pero yo creo que uno tiene que tener personas que verdaderamente marcaron su vida
y para mí mi vida la marcó él. Tu viejo. Entonces él ha sido como te digo, O sea, mi ¿tenías amigo. cuántos años cuando a tu mamá le dio cáncer? Como 9, 10 años. Uf. Y un bebé recién nacido y la hermana en el intermedio. Sí. Mi hermana estamos, porque ella y yo nos llevamos un año, creo 2 añitos. Entonces con ella nos tocó lucharla toda y ahí fue donde de pronto empezó no. Pero pues yo creo que yo hubiera luchado en la vida. Pero yo la verdad, pues ya cuando uno empieza a jugar, el hobby mío también ha sido el coso que me gusta así, el básquetbol. Pero no era Sí. que ella yo que iba a jugar, ¿no? Que sí calidoso como para llegar a... No. No, Si no era el solamente- fútbol, el plan B, enganchar por ahí en una empresa y trabajar por ahí. Eso, lucharla por al, la familia. Al salario. Sí. Edwin, y obviamente, bueno, no me sabía esa, la de tu mamá y esas cosas que has tenido que vivir, pero ya siendo Edwin Cardona, ¿cuál fue ese momento de pronto más oscuro o más pelle que tuviste que vivir en la carrera? No, yo creo que el mundial. Para mí lo más duro fue el mundial. No voy a hablar más ni menos porque si usted habla más, eso se puede volver una cosa que es difícil. Y a mí no me gusta hablar de nadie, yo creo que ya dejo el pasado en el pasado. Pero para mí lo más duro fue eso, porque yo creo que me tocó ser una generación muy brava después del 2014, porque después de que jugaron el mundial fue que ellos me llevaron a esa selección. Entonces si vos veías después de lo que hicieron ellos en la selección y después de ese mes o 2 meses que hubo el receso, hubo la fecha FIFA y me convocaron y desde ahí estuve yo casi hasta el 2022, 2023. Entonces son muchos años que vos entregas todo para un país y como te digo, agradecido con la gente no por lo que ellos generaron en mí y lo que ellos me dieron a mí y lo que uno le pudo dar, pero para mí fue eso un Pero- golpe. ¿No crees que pesó la sanción? Justo ya ahí. No, porque es que yo ya estaba habilitado y yo con la persona que me reuní, yo estaba en Argentina. Ya me reunieron y me dijeron que tranquilo, que yo iba a estar en el Mundial. A nosotros jugamos un partido en Boca, y nos dieron una semana, jugamos y el otro fin de semana volvíamos a jugar. Nosotros nos dijeron descansen esa semana para que lleguen bien a la selección. Y la persona que están ahí nos dijo, no, tranquilo, ustedes descansen esa semana, yo vine para Medellín. Ese día casi nos matamos, que Dios nos perdone nuestra familia, porque yo iba bajando para San Jerónimo, para mi casa. Y cuando me llamaron, que ni siquiera me llamaron de un número, que ni siquiera me llamaron de un número X, y me dijo pues esa persona que estaba en ese momento encargada. Y yo solté el volante porque yo me la creí y yo iba a contar a mi familia porque ya me habían dado descanso. Entonces, como te digo, fue algo muy raro. Se la soltó así en seco. Y como te digo, ya uno cuando le da una palabra, como hoy, yo te llamo, vamos a la entrevista y yo no te salgo, vas a decir, pero ese man, o sea, si hace la palabra, tenemos que decir. Vino y me asustó Camilo, jefe de prensa, vino y me dijo, yo no lo encontré en ningún lado. Y dije, no. No, con usted. Él no la escribió y yo, no, dijo, marica, no lo encontré ni en el sauna, no lo encontré en el gimnasio, no lo encontré en No, ningún pero lado. hasta ahí, entonces yo por decir no voy más allá ni trasciendo, solamente digo de pronto lo que en ese momento me pasó a mí, pero para mi vida fue un golpe que marcó. Y en ese tiempo, por decir, la gente dice de pronto eso, yo me equivoqué, no fue por algo de, como dice la gente por ahí, de racismo, nunca fue de racismo, solamente fue un impulso que, como te digo, en mi ignorancia, uno a veces por no saber hablar inglés, eso le cuesta. ¿Por qué? Porque si yo creo que yo no hubiera hablado inglés, así como nos están insultando, porque uno entiende varias palabras que ellos Claro. decían. Pero yo en ese momento yo dije, no, eso es lo único que soy. Y yo pequé por esa ignorancia de uno no poder, lo que usted dice, el estudio a veces, me costó en ese momento, pero pues la gente que se sintió ofendida, obviamente uno aprovecha y le pide disculpas. Eso fue hace mucho tiempo, pero obviamente siempre va a ser como esa cosa, pero nunca lo hace uno con eso. Yo siento que, obviamente, acompañado de también muchos actos de racismo que hay en el mundo, también viene una generación de cristal como que no se aguantan nada, como que no se aguantan eso. La verdad, eso ni siquiera lo percibimos en el momento como del partido. Eso fue algo muy colombiano, muy de barrio, muy de normal. Cuando, ¡pum!, sale esa sanción, creo que para mí como futbolero de toda la vida y para mucha gente en Colombia, estando tan cerca al Mundial y 5 fechas de sanción, creo que te pusieron 6, no sé. No, 4. ¿Como 4 fueron? Bueno, eso, todo el mundo dijo, puta, se sacó por eso, prácticamente como que no tener esa continuidad en esos partidos FIFA y tal, pensaría uno, pero ahora si tú me dices, no, a mí ya me habían dicho que sí iba, y luego
mochado. Uy. Bueno, ya hablamos de un momento fuerte a nivel, pero ese es a nivel futbolístico. A nivel personal también puede ser ese. Sí, yo creo que fue algo. No, de pronto también lo de en Racing, que no tuve la oportunidad de pronto de demostrar mi potencial. Me tocó una persona que no me brindó esa confianza que yo necesitaba. A pesar de que de pronto lo haya llevado a uno, a veces uno piensa y la gente dice, no, pero él lo trajo, sí, pero detrás de eso pasan muchas cosas y yo también pues no voy a hablar de eso. Y en ese momento también mi familia, pues padecíamos de un problema familiar, obviamente de mi esposa, de salud. Y así que fue algo como muy difícil también, pero pues como te digo, gracias a Dios estamos acá de pie de nuevo, que Dios te da la oportunidad cada día de levantarte y ser cada día más fuerte y bueno, de poder uno revertir esas situaciones, pero sí fue algo que tan marcó. Y ahorita en la cancha vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Boca, tus momentos gloriosos, eso lo vamos a hablar en la cancha. Quiero preguntarte, en ese momento, Edwin Cardona, ídolo, jugando en Nacional, viviendo en tu ciudad, con tu familia, ya como que se puede decir, ya la hizo toda, pues faltó, quedaron lunarcitos por ahí, me imagino lo de Madrid, ya lo vamos a hablar ahora, pero ¿cómo se ve Cardona en el futuro? ¿Cómo se ve Edwin? No, yo me veo acá ya en el club, he hablado mucho de eso con personas llegadas del club, me gustaría seguirle al legado acá al club porque es lo que me apasiona, es el club, como te digo, el que toda mi vida he pertenecido, a la que le he dado todo y hoy tener la oportunidad de pronto de uno volver más maduro y poder ayudar al club obviamente ahorita en lo futbolístico, pero si puedo ya como entrenador o no sé dónde puedo ayudar, voy a seguir ayudando al club, pero ahorita obviamente enfocado en poder salir bastantes veces campeón con el club al que, como te digo, uno es hincha, es de la ciudad, es lo que amas, así que te apasiona. Tener el privilegio de poder tener ahorita, que Dios me dio la oportunidad, como digo, de tener un hijo y poder también pertenecer al club, entonces eso es muy chévere para uno y nada, poder disfrutar el día a día, hay que disfrutar eso. No tienes fecha, pues. No. No piensas en, va a llegar ese día, pero sí te gusta por el lado de entrenador y eso. Sí, me gusta mucho, como te digo, quiero terminar el estudio y enfocarme porque también he hecho estudios y me gusta obviamente aprender, me gusta ver mucho fútbol. Eso te iba a decir, hay los jugadores de hoy en día, pues los más jóvenes, son más de play, son más de, tú te lees un libro por ahí, ves fútbol, ves táctica, ves los programas, por ejemplo, sí, los programas no los ves. No. Porque es que hablar de un programa de televisión es que es muy fácil, yo puedo hablar... Yo soy experto hablando mierda de fútbol, pero tienen un balón mío, no hago ni mierda. Pero no es por eso, es por lo que yo te digo, por decir vos puedes ver un partido, o hay una persona, entre comillas, que de pronto habla y dice, que este jugador esto, que este jugador lo otro, pero vos el día a día no lo ves. Ok. O no sé, o sea, vos estás hablando conmigo hoy, pero vos toda la semana conmigo no ves cómo entreno, si hago doble jornada, si no, o sea, no ves nada, solamente estás viendo lo que está enfocado en los 90 minutos. Como te puede salir las cosas bien, como te puede salir no como uno quiere. A veces el rival también te estudia. Entonces es muy fácil opinar y y señalar, es que no, es que lo otro. No, a mí no me gusta que nadie me llegue al partido. Yo nunca he visto un partido, he aprendido a ver los partidos en mute. ¿Ah, sí? Sí, porque es que a mí no tiene que decirme nadie cómo puede tirar un centro de lateral izquierdo si yo lo quiero ver bien y para mí fue bueno, para mí. Tú estás dando el punto de opinión también desde el micrófono, pero estás generando eso en la gente cuando un man tira un centro mal y dice, pero es que siempre es la misma. Entonces, como hincha y como espectador del buen fútbol, queda en la conciencia. Entonces, claro, cuando te ve en la calle, vos ves y nada más por alguien que dijo un mensaje, es que vos nunca has tirado un centro bueno, y ahí es donde se arma la polémica. ¿Por qué? Porque vos vas en la calle y vos me decís eso, si vos estás caliente, vos tenés problemas, vos sos un ser humano, sí, tenés hijos, tenés familia, y no es bueno a veces. Yo no entiendo por qué tenés que estar hablando mal y al meterte en la vida personal y, que es que este solamente tira centro, que es que este solamente. Nosotros en la Copa América, gracias a Dios, llegamos a la final por los centros que tiramos. ¿O cuántos pases puso James
de tiro de esquina. Sí, claro. Y no sirvieron para ganar, obvio. Sí, claro. Pero entonces llega otro periodista y llega y dice, pues es que solamente sabe pegarle a la pelota. Entonces, ¿por qué no te paras vos y le pegas a la pelota? Si es tan fácil. Para mí no es fácil. ¿Yo por qué no critico a un periodista? O en el sentido de que no lo opino de él, porque no es mi trabajo. Okay. No soy periodista, no me he sentado a estudiar un libro, no me he sentado a hablar y a decir, es que sí, no. Si a veces no jugaste, no hay necesidad de no jugar al fútbol, no. Yo no digo que no hay necesidad de jugar al fútbol para aprender de eso. Pero por decir, hay gente como, por decir uno ahorita, mira, Eduardo Luis, con todo respeto, por ponerlo como ejemplo. Uno ve un partido de él y la verdad uno es chévere como narra. ¿Por qué? Porque hay gente que vive eso, que los minions. Y uno dice, qué bacano, gente que le saca humor a un fútbol. Entonces, claro, vos vas, como te digo, eso genera esa chispa bonita. ¿Por qué? Porque por decir, vos vas a un centro comercial. Claro. Mira, este es el de los minions, por decir como le decía Vladimir. Ajá. Entonces es chévere, pero si vos vas hablando mal, entonces claro, como lo del hincha a veces que no puede, que nos toca visitante, que no puede ir a ver un partido de visitante, lo ve local, pero entre comillas, como te digo, que es que ese equipo es esto, pero es que ese jugador siempre es esto, que es que este jugador es lo otro, pero es que se va generando esa bola de nieve que te digo. Entonces cuando vos ves a un hincha que te ve en un centro comercial y todo, nada más por escuchar el comentario que él hizo. Repite por la de interesante, de que sabe de fútbol. Entonces eso es bueno lo que yo te digo. Quería mostrarte este video, Edwin. Un claro ejemplo, no sé si lo hayas visto alguna vez. Dale play ahí. Eso agréguele que uno de los problemas en este periodo complementario con Cardona es que transporta demasiado. Cardona, pierna derecha, el remate. Para muestra un botón. Para muestra un botón, ¿no? Es lo que te digo. Es lo que estamos hablando con todo respeto. Y no es por hablar mal ni de nada. Entonces, por decir el día de mañana, no sé, con todo respeto, siempre hacen censura a lo que uno de pronto pueda decir o lo que pueda salir acá. Que Edwin Cardona habló, yo no hablo nunca mal de ellos. Sino lo que yo te digo es que mira lo que estaba diciendo. No era conducir, sino que cuando yo entro a un campo de juego, yo oigo las instrucciones a veces que el profe me da. Claro. Conduzca un poquito, no entreguemos el balón tan rápido. Dale la ¿Por qué pausa, le voy a hacer caso sí. a una persona, como te digo, el micrófono? A mí me están dando una orden que es la persona que está en ese momento encargado de nosotros, que es la cabeza visible en ese momento, que es el técnico. Yo en ese momento, ese partido fue suplente, íbamos perdiendo. Me dijeron cómo entrar, que conduciera, que estamos entregando el balón muy rápido. Yo hice eso, o sea, entonces esas son cosas que yo te digo, generan esa incontroversia de poder hablar mal. Hay una persona en el fútbol colombiano que siempre habla mal de uno, mal del otro, y no es que Colombia es eso, quedamos campeón. O que déjame no sé qué, sale figura de la Copa América. Que ese entrenador es esto y salió campeón. Entonces yo no sé si la culpa es de todos o solamente de uno. Porque para una persona, si habemos 10 periodistas, y para vos, ¿quién es la figura? No, para mí la figura es Eri. Para vos, Eri. Para vos, Eri. Para vos, Eri. Y para vos, no, para mí es Jacobo. O sea, están dando 5 la opinión, que la figura es Eri y no le está dando el mérito. Por más, entre comillas, si no te gusta el jugador, si no lo alabas, si no te cae bien, no sé qué le haya hecho, o no sé, ¿por qué tienes que dar otra opinión sabiendo si son 5? Como por llamar la contra, por llamar la atención de pronto, eso puede pasar por el... Pasa a veces en el partido que a veces dan 2 y 1. Y claro, uno dice, bueno, pero quedaron 2 y 1, está bien. Pero si 4 están dando la misma opinión de un jugador y el otro quiere dar otro que dentro de 20 minutos, uno dice, pero ese man... Y entonces, que es que sí, solamente tira centro. Pues es que a veces pone un pase y después desaparece. Es que a mí no me marca, o no es que la gente a veces no ve. Yo me he sentado con compañeros, hace poquito vino uno de Cali, compañeros, somos amigos, comimos todo. Y estamos hablando del partido, yo le decía, y me dijo, es el entrenador de nosotros ese día, dijo, que es que con usted marca personal. Yo me decía que es que, claro, que vos jugaste por la izquierda, que vos siempre te tiras más para la izquierda. Y yo dije, ese partido jugaste todo para la derecha. Y obvio, y yo sé que me van a marcar. Yo no voy a jugar para la izquierda donde hay más marca. Pero es que lo que yo te digo, a mí también me marca, a mí también ven cómo juego yo también veo cómo juego los volantes, yo también veo los partidos de los equipos con los que juegue con el que sea. Con Patriota, juegue con Chico, juegue con el Cali, juegue con el Te pasó América. que días, creo que en Manizales, si no estoy mal,
venía de 3 partidos, 4 goles, ese día, ¡pum!, lo agarraron y no lo dejaron, el equipo no funcionó porque obviamente los otros técnicos también están haciendo su trabajo. Y obvio, pero es que eso no es nosotros no jugamos ping-pong, nosotros no jugamos tenis. Nosotros dependemos, yo dependo de que el arquero la saque y que la defensa esté bien parada para que defiendan y no metan gol. Y obvio. Entonces yo como te digo, yo veo todos los partidos. Yo me siento a ver los partidos, analizo, nosotros también nos mandan videos de cómo juegan los volantes, cómo marca en qué espacio sale, cómo tira el pase, cómo lo podemos marcar. Yo también lo veo. Y así como yo veo también a los rivales, a mí también me están viendo. ¿Cuál es la debilidad de Cardona? ¿Cuál es la potencia de él? Si le dejamos la derecha, como, ¿sí me entiende? Entonces es así, yo no todos los partidos por decir, hoy mi jugador, uno. Si tú me dices uno, yo ahí ya me quedo callado. Un jugador que en todos los partidos haya hecho figura y en un partido y en todos los partidos haya metido un gol. Ni Messi, ni Cristiano, ni Pelé, ni Maradona, ninguno. Siempre tuvieron partidos buenos, partidos malos, siempre tuvieron altibajos de que jugaron sí. Entonces la gente no mete 1, 2 goles, pero uno pone un pase gol. Y yo estoy poniendo un pase gol para mi compañero. Es que lo mío, si Dios me da la oportunidad de marcar, yo la meto. Pero si me da la oportunidad de marcar y mi compañero la metí, ganamos 1-0, 1-0. Entonces siempre como que eso. Pero si uno no aparece, no es que yo no tengo que aparecer. Acá aparecemos todos en conjunto, porque si Morelos mete el gol, bacano, yo y lo abrazo. Y la figura Joel, excelente. Es que yo voy para mi casa porque nos llevamos 3 puntos. Yo porque tengo que meter el gol o porque tengo que salir en figura todos los partidos, que yo no juego solo. Si yo jugara así, lo digo, me retiro. Hay, por ejemplo, una posición que para mí, diría yo, la posición más importante en el fútbol y a veces la que no se ve, que es la del volante 5. Esa posición que si la embarra, se lo meten porque puede coger al equipo saliendo o tal, pero esa posición nunca, muy pocas veces sale figura ese jugador, el 5. Y es una posición con mucha responsabilidad en ataque, en defensa, y la gente se queda con el que hace el gol. Entonces, si el que hace el gol de pronto no pateó ese día bien, entonces ya es el peor jugador del mundo. A ti siempre te han tirado mucho con el tema físico. Y no se me olvida el otro día que me decías, la gente no se da cuenta que si mis compañeros dan 5 vueltas a la cancha, yo le doy 8. Porque sé que tengo que mantenerme físicamente bien, físicamente tal, pero entonces en una jugada me pasó por la raya, no lo agarré, y soy el perezoso pues del equipo. Eso siempre es el tema físico. ¿Cómo ha sido esa vuelta contigo? Como te digo, o sea, uno ve en la cancha, como te digo, el periodista, que Cardona no marca. Es que yo soy volante de marca. No. A mí me están diciendo el profe, como te digo, planeamos un partido. Se va con el central, lo perfila. A mí si me da para quitar el balón, ¿cómo no le va a quitar el balón? Si yo sé que lo va a quitar y va a marcar. Pero si él me dice, perfílelo para que la rechacen, porque ese jugador siempre la rechaza y ganamos la segunda. A mí me están dando una orden. Si me la quita y me la va a regalar y me va a quitar el balón, ¿cómo no la va a quitar? Entonces él dice, que él no recupera balones. Es que lo mío no es recuperar balones. Entonces, ¿por qué a veces el periodista no dice, el central, ¿por qué no hace 10 pases y juega de volante 10? No, es que la posición de él es central. Yo soy volante 10. Claro, como te digo, yo siempre trato de ayudar al equipo en lo que yo más pueda. Entonces ellos no miran el GPS, yo le puedo mostrar el GPS mío y a veces hasta yo mismo me sorprendo de lo que yo corro, pero es que no es correr y decir, no, es que le quité el balón a este y Cardona quitó 10 balones y Cardona, no. Así hacer entonces, cobertura, sombra, yo hago la cobertura eso para que mi otro compañero la quite, que es el volante de marca o el lateral o eso. Que el lateral tiene que pasar, entonces que tiran un centro, pero es que no llegó, entonces uno dice, pero ¿será que juego yo solo? Porque una vez mira, pero no, como te digo, no sé si uno enfocado a veces en uno, aunque lo señalan o ya son cosas personales que de pronto quieren, pero yo la verdad en eso, como te digo, me siento más tranquilo escuchando, viendo un partido. Tratas de mantenerte aislado de esa, pero por decir, cuando yo veo, por decir los de la Premier, yo veo un partido de Premio, a mí me da gusto ver los... ¿Te gusta ver fútbol? Y sí, que me encanta el fútbol, claro. Y aprendo, pero yo escucho por decir a ellos. Y es como por un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cómo está el jugador valorizado colombiano ahorita con el argentino y el brasilero? No, muy por debajo. ¿Por qué? Porque la prensa colombiana habla mal del futbolista colombiano. ¿Y por qué no podemos alabar a un compañero? Yo estuve en Argentina y estuve en varias ciudades. En Argentina sale un jugador de 17 años y lo ponen ahí. Y no es que sea malo, es bueno.
Pero claro. Pero lo venden de Pero una es que también manera. tienes que hacer le eso. hacen el mercadeo. Pero es que pero es argentino y es chévere. También estás vendiendo un compañero, estás vendiendo a alguien para que siga creyendo en ese fútbol, ¿sí me entiendes? Y es bueno que vendan a los jugadores así. Entonces el colombiano, porque John Arias no puede valer 50 millones. ¿Por qué? Es más, no se lo llevaron, ¿no? No, ¿por qué no? Increíble. Increíble. Pero por nosotros mismos generamos eso. Vamos a No apoyamos lo de nosotros. Vamos a la selección y estamos hablando mal de un compañero. Nosotros mismos, las personas que están narrando o están diciendo en el partido, o sea, nosotros tenemos que tener más precaución al decir una palabra, porque como te digo, esa palabra la puede estar viendo un empresario italiano que está viendo el partido. No, generemos ese amor. Que no tuvo un buen partido, no, es que es normal. Sí. Que hoy no tuvo un buen partido, que está bien. Pero yo creo que nosotros tenemos que generar eso también nosotros mismos en la prensa colombiana, en poder ayudar a vender al jugador colombiano. ¿Por qué? Porque vos también estás cumpliendo un sueño en debutar. Vos debutaste. Y está Lucho Díaz, está James ahorita que volvió, está Cuadrado, está Juan Zapata. Ellos nos están abriendo el campo a nosotros, el colombiano, para nosotros llevar más y exportar más colombianos hacia el extranjero. ¿Por qué? Porque si a ellos les va bien, preguntan por usted. Ay, Eric, ¿te quiere tal equipo? Uy, qué chévere, venga para acá. Pero el periodismo, tú se mete 2 goles, pero son de Chepa. Y uno dice, con todo respeto. ¿Por qué? ¿Estás pendiente a las redes también? No. No, eso, yo no le paro bola. Es que si yo hubiera... Yo he tenido... Hay gente que me dice, eres un crack. Y he jugado partidos malos, que ojo muy malo, hombre, yo no sé qué. Y yo... A ver, así yo, o sea, se les tomo screenshot, me dan ganas de responderle, van a mandarle un mensaje, que Dios me lo bendiga. ¿Por qué? Porque yo no entiendo, es que lo que te digo, no somos así, somos el folclore así, que a veces un día estás bien, un día estás mal. Y somos impulsivos los colombianos. Pero nosotros tenemos que tener esa, a veces como te digo, yo también me equivoqué y eso aprendí, pero nosotros mismos podemos generar a que, por decir hoy el fútbol colombiano tiene tanto talento en el fútbol colombiano, que yo creo que nosotros de cada equipo del fútbol colombiano podemos vender 5 o 6 jugadores por semestre. Pero nosotros como te digo, los que hablan de un partido, no generamos eso para que lo puedan vender. ¿Por qué? Porque juega un partido bien. Pero es que es intermitente. Siempre juega un partido sí, pero 5 no. No generemos esa expectativa ante la gente. ¿Por qué? Porque cuando usted lo mira en los videos, que a mí me ha tocado ver, cuando me he sentado en reuniones para verlo a uno, genera eso y uno mira eso. Entonces el profe cuando ve eso dice que pero es que juega 5 partidos malos y uno no, este jugador no. Entonces como en Argentina no hablaron así, sino que hablaron siempre jugadores así que tener en mi equipo y esto y lo otro. ¿A quién se van a llevar? Sí, claro. A veces nada más por una palabra que hace que genere eso y nosotros mismos tenemos que hacer para que no es que no estás creyendo el fútbol colombiano. ¿Usted cree que nosotros nos sentimos orgullosos por J Balvin, por Maluma, por Bless, por Karol G, claro, por Raycon, que crezca en el mundo, en la cosa de la música? ¿Por qué? Porque si vos sos músico y que sos reggaetonero, ¿qué querés vos? Que me abran puertas, ellos están abriendo camino. ¿Por qué? Porque los mejores ahorita en el mundo del género eso, para nosotros, y está llevando a Colombia a lo más alto, pero está llevando un colombiano. Entonces llevar la bandera, es colombiano. Ahí sale otro colombiano que canta muchísimo, este man es un monstruo, escúchelo. Entonces él lo pone a subir, entonces ellos lo suben y mire, por decir así, como con todo capo. Entonces ellos lo empiezan a llevar y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque le abrió el camino a otra persona. Yo sé que le va a abrirle a otra persona. Y nos estamos generando nosotros esa Colombia. ¿Y cómo queda Colombia? Bien. Entonces es muy bueno no hablar de eso porque es muy maluco a nosotros que no hablen de la época con todo respeto. Porque yo cuando fui, qué bacano esa serie. Uy, yo no. ¿Ya te viste La Vendedora de Rosa? ¿Por qué no te la ves? Que es una cosa bonita que generó como nosotros empezamos. No, como, qué serie tan bacana. Que ahorita están dando eso, entonces toda la de bala. Y a mí también eso es lo que te digo, me discute. ¿Por qué? Porque yo te digo, bueno, eso como es Maluma. ¿Quién es el mejor cantante ahorita del mundo? Karol G. Usted lo tiene. No. Entonces, ¿por qué no hablan de eso? Siempre hablamos de lo malo, y nosotros somos así. Nosotros tenemos que ayudar nosotros mismos, el mismo colombiano. Eso lo decía hace poco J Balvin, que él primero se peleaba, de inmadurez se peleaba como con Maluma, como que no se llevaban bien, y luego dijeron, marica, somos colombianos, vamos a unirnos y vamos por lo menos a abrir el camino. Y mira, fue Karol G, todos los que hay ahora. Y eso es chévere. ¿Por qué? Porque están abriendo un mundo a toda la gente que ha soñado, porque así como hay sueños con jugar al fútbol, hay gente que sueña con ser cantante. Qué bacano ser como ese man.
Y va la oportunidad, yo le da la oportunidad por decir, como te digo, mira, hablé, yo lo conozco desde el barrio Antioquia, yo sé cómo se pegó y ver lo que es Entonces, ese que man, hacía los freestyle y todo. yo ver cómo ese man a esa ahorita, yo, como te digo, yo me siento más orgulloso, ¿por qué? Porque está representando el barrio y está llevando el barrio Antioquia a que lo conozcan, no como la gente quiere que lo conozcan, sino como nosotros queremos que lo conozcan el barrio. Y él ahorita también está abriendo caminos, y entonces eso es muy bueno, que mira que empezó como empezó Ryan, que uno empieza a ver esas historias y uno se identifica, así no sea cantante. Sí. Y eso es muy chévere. ¿Por qué? Porque ellos están pegando a Colombia. A mí me siento orgulloso porque yo ya por allá, hey, ese man canta mucho, ese colombiano, sí, ese man es un monstruo. Y yo siendo colombiano, ¿cómo no me sentir orgulloso? Y eso lo viviste, me imagino, en Boca, ¿no? Todo lado. Eso lo viste en Boca porque ya habían hecho un camino los otros colombianos. Claro. Y llegaste tú y... Es que como te digo, que como era que Bermúdez, que como era cuando llegó Frei Guarín, que como era Perea, que Juan Pablo Ángel, que Falcao. Entonces, claro, uno va llegando, como te digo, nos van abriendo cancha. Entonces, en Boca, como eran ellos ahí, entonces ahí llegaron otros colombianos. Cuando llegó Fabra, Wilmar, entonces empezó a llegar uno, y después Campuzano. Y entonces eso es bueno porque uno va abriendo cabidas y entonces a uno le pregunta, ay, ¿y usted qué opina? Ese man es un monstruo, tráigalo. Crack. Claro, porque es colombiano. ¿Vos cómo le vas a decir? No, ese man muy suave, ¿para qué lo vas a llevar? No. Vamos a hablar un poquito de esas cositas de fútbol que tenemos por ahí, pero vamos a la cancha, ¿o qué? Para hablar de fútbol, pues hay que ir a la cancha, ¿no? Claro. A ver, tírame bola, Henry. Mira la... ¡Ay! ¡Qué control! ¿Viste? Chao. Edwin, te voy a decir jugadores y tú me escoges uno a tu gusto, lo que tú pienses. ¿Listo? Empezamos, por ejemplo, Giovanni Hernández o Riquelme. Empecé cortante, ¿no? Román. Juan Román, ¿no? Riquelme o Lucho Díaz. O Luchito. Lucho o Dairo Moreno. No, Lucho. Lucho o Gio Moreno. No, mi viejo. ¿Sabe que es mi papá? Gio Gio. o Quintero. No, Gio. Gio o Falcao. Gio. O James. Gio. Siempre. Sí, es que él es mi papá, como te dije. Me arropó cuando yo llegué a Nacional y tenemos una linda amistad. Y más de eso aprendí mucho de él. Y la verdad que como jugador también aprendí demasiado. Y no es solamente por eso, sino por lo que él implantó en mi vida. Pero yo no, pues que yo soy un crack. No, es un crackzote. Aparte, se fue de Nacional, llegaste tú a Nacional como a su puesto, también marcó una época en Racing, Sí. y llegaste tú también a Racing allá, y, o sea, eso estuvo Chévere. hijo de puta, la verdad. Sí. ¿Se podría hablar del mejor gol, más o menos como desde acá? Me acuerdo de ese gol, como desde acá. Aquí. No, La mitad. como desde acá, ¿no? ¿Quién? ¿Puede ser ese tu mejor gol o no? ¿Te acuerdas de a quién le hiciste un gol en cierta cancha, cierto partido? ¿Ese es tu mejor gol, no? Sí, fue uno de los mejores goles que hice. Yo creo que uno de los mejores. Pero para mí... Allá, ¿no? No, es que he hecho varios. ¿Cuál pero top 3 de los mejores goles que ha hecho Edwin Cardona? Yo creo que ese. Yo creo que ese, dice. Ese lo sufrí. Yo soy fanático de River, para la gente que me conoce y los que no sepan, yo soy fanático de River. Cuando veo que coge aquí, tin, pa, la pone allá. Cuando pateó, ¿ya sabía que era gol, no? No, es que obviamente uno lo trabaja y todo, pero pues no pensé que iba a entrar a donde entró. Dijo un día Riquelme, dijo que el único gol se lo hizo al Cúcuta, mi doblemente glorioso. Dijo el único gol que desde que pateé ya sabía que era gol. El único tiro libre, un tiro libre que hizo y llegó y pum, lo puso allá. Pero ¿cuál sería ese top 3 tuyo de mejores goles? Yo creo que el que le hice ese uno. Una vez en Monterrey, hice varios, uno de chilena, aquí hice allá. Y uno que recuerdo mucho acá cuando debuté, como te dije, en el Pascual. Y a Millonarios también le metí uno. Mucho gol de media distancia. Y ¿En qué va eso? Porque, por ejemplo, yo voy al gimnasio una vez al mes. Y voy a hacer pierna y yo con pierna levanto un montón, huevón. Yo digo, no, yo tengo fuerza en las piernas. Ahora, yo pateando este balón, no pasa nada. ¿En qué va eso, huevón? Que a veces veo unos jugadores con la piernita así y patea. ¡pum! No, miren a Juan, güey. A ver, patea la pelota muy sabroso. Y la pantorrita. Y sí, dice, no, porque es tan, o sea, tan pequeño o algo. No, eso yo creo que en la potencia. No, yo creo que eso es como naturaleza. ¿No? Sí, desde pequeño pateas así. Sí. Tu hijo me decías, patea también. Ah, sí, pero él por decir, desde chiquito uno empieza así y ya tiene una potencia en el pie que pega sabroso. Entonces... Sí, eso, o sea, técnica o qué, o genética, o... ¿Tu papá jugaba? No. A mi papá un paquete. Mira, no, de man sí jugó. Él iba a jugar profesional y no pudo por el apellido y iba a jugar en el clásico.
¿Sí? Sí. Y no. Y no pudo jugar, Ah. no pudo jugar por un apellido que en ese momento no lo dejó y bueno, pero el papá no, el papá sí es más de correr. Edwin, tenemos donde, ¿sabes qué? Tenía una vuelta, pero no veo acá el punto, no veo el punto, no se marca. ¿El qué? Vamos a hacer un reto, son, puta, las 2 de la tarde. Vamos a apostar el almuerzo, ¿va? Si usted lo paga o lo pago yo. ¿Cómo se va a definir eso? El que patee el balón desde acá donde estamos y el que esté más cerca a la línea. De una. ¿Listo? Dale, pues usted primero, pues. Eso no es reto, pues. Claro. No, pero, Viera. ¿Alguna cábala que tengas? No, hombre, ¿para qué? Nada, nunca. No, Algo que no te pueda faltar en el camerino. la oración. La oración, Ya. las canilleras, le pones algo, nada, no, nunca. no. No usa ninguna manilla así como la de Messi que tiene una de la suerte, ¿qué tal no? Dios y ya, para adelante. Bueno, hágale pues. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Gané, dale vos. Y Claro, me- con el pase. Le voy a demostrar por qué no llegué yo. Le voy a demostrar por qué no llegué yo. Dale, pues. Espera, yo hoy tengo varias cábalas, parcero. Mamá, eso va por ti. No, vale, dio muy duro a eso. No, pero es que va con un retro ahí. Oh, que yo escuché que le dio duro. Y yo dije, no, hay que darle duro. Pero como yo no soy profeta, yo voy con doble oportunidad. Otra vez. Sí. Déjala ahí, otra oportunidad. A ver. Suave, no Bueno, tan ahora sí voy duro. yo. Déjala. No, pero acercándola más. Uno no llegó por falta de oportunidades, la verdad. Ahora sí. Definitivamente el que sabe de fútbol, huevón. Cuéntame, ¿cómo te sentiste, Edwin, con lo de Madrid, la final de Madrid? No, fue un golpe duro porque eso marcó un antes y un después de pronto en nosotros. Yo creo que donde hubiéramos ganado, hubiera cambiado muchas cosas en nuestras vidas. Pero no estar ahí adentro, o sea, Sí, eso fue lo más duro. Fue bravo porque uno siempre quiere jugar esa clase de partidos, son partidos, sino que si vos también te pones a pensar la nómina que teníamos en ese tiempo, de pronto uno tiene que respetar las decisiones del entrenador, como te digo siempre. Y él optó por ese equipo en ese momento. tú igual viajaste Sí, claro. y lo hice desde la tribuna. Sí, ya viajamos todos. Me mandaron para la tribuna el mismo día del partido, pero yo estaba de titular hasta el... ¿Hasta los cuartos de final? No siempre, solamente que en ese tiempo llegaron más refuerzos para el club y pues el entrenador que optó, como te digo, en ese momento por los jugadores que había traído. Y vaya a hacer eso, Juanfer, ¿ahí qué? No, como te digo, el entrenador siempre ha sido un crack. Es amigo tuyo igual Sí, también, sí, ¿no? sí. O sea, No, lo admiro mucho, porque como te digo, así que él también lo que ha logrado y verlo jugar, uno se deleita, como te digo, y como te digo, yo también lo admiro demasiado. Entonces, ver lo que está logrando es importante porque está poniendo el país en lo más alto y es una de las personas que nos ha representado siempre bien a nivel internacional, así que nada, es un monstruo. Edwin, ¿cuál fue tu mejor momento futbolísticamente hablando? Me dijiste, estoy en mi peak, que dijiste, ese fue mi mejor momento. Realmente, como te digo, uno a veces tiene altibajos, cosas emocionales que le pueden pasar a uno en la vida, cosas que pueden afectar tu momento futbolístico, pero no, yo tuve uno muy bueno en México, cuando llegué a que me dieron la oportunidad de ir a Boca, y la segunda temporada también fue muy buena porque esa época cuando me tocó volver otra vez, volver a ser campeón, poder meter el gol de la final con Banfield, que fue un bonito gol de afuera de media distancia. Entonces, yo creo que uno tiene, y ahorita la verdad me he sentido muy bien, he empezado una temporada muy productiva para mí y sobre todo para el equipo, después de lo que de pronto habían vivido anteriormente. Entonces, ahorita estoy bien, me estoy preparando cada día mejor para poder dar lo mejor de mí estos años que me quedan de carrera. ¿Cómo se vive eso en Buenos Aires, en Argentina, en Boca? ¿Muy diferente acá? Sí, el de allá es muy apasionado, acá también el fútbol es apasionado, pero yo creo que por decir vos vas a cada estadio que vas, siempre los estadios son llenos, siempre la gente alentando a su equipo y eso es muy bueno porque eso genera
esa pasión por su equipo, por cada partido. Entonces, la gente allá en Argentina sí es muy apasionada por ¿Cuál ese... es el estadio más difícil que te tocó? No, a mí el jugar en la Bombonera, imagínate, era ¿Te, de met- la... ¿Te metía presión jugar en la Bombonera? Claro, ¿Sí? sí, por su gente, por lo que ellos generan. Ver de que cuando uno está así, a veces yo iba a patear los tiros libres y los papelitos levantaban. Y Y eso temblaba y cosas se movía y yo, se sentía... claro, sí. Uy. Entonces, jugar ahí de local... ¿Y te tocó después ir a jugar de visitante allá también? No. ¿No? ¿Nunca? Ah, con Racing, ¿Con sí. Racing? Sí, pero... ¿Y qué? Sí, uno siente como te decía eso, pero yo ya lo había vivido como en la parte de estar al... ¿Pero te tiraron? No, te pitaron por ahí, no. La verdad que yo sí me Te quieren mucho también, ¿no? Muy agradecido con la gente de Boca. Como le digo, yo siempre he sido hincha de Nacional, lo voy a seguir siendo. Es el club al que me dio todo. Pero algo especial que me ha dado a mí el fútbol y eso ha sido también ese Boca, la gente, cómo me recibió, cómo me recibe todavía, por recibir unos mensajes de ellos. Ha sido muy bonito. La verdad que también es alguien que es un aprecio y un cariño que les llevo demasiado en el corazón a ellos. Y nada, yo creo que hasta ahorita no me pierdo ni un partido, me gusta ver. ¿Sí? Sí, es que es muy chévere, o sea, te contagias de lo que vivís ahí en el mundo. Acá en Colombia, ¿cuál es el estadio más difícil? Al que te ha tocado ir, no me digas Nacional. ¿Y cuál más? Pues Cúcuta, el General Santander. No, es Alfonso López, parece un polideportivo. No, allá no. En Bucaramanga me tocó jugar cuando estábamos. En esa época no me tocó ahí, pero me tocó en la sintética. Cuando estaba con Sherman, estaban ellos ¿Y allá. en Cúcuta nunca jugaste? Sí. ¿En el General? Sí. Bravo. Ah, le metí 2 goles. Ah, ni tan bravo. No, pero es chévere. Pero es bueno como decir, Es que en muy pocas ciudades se vive el fútbol de esa manera. por decir a mí, como te digo, son equipos que uno extraña en el fútbol colombiano. Porque son plazas que cuando íbamos con Nacional y todo me tocaba ir, eran plazas muy buenas. O sea, cuando estaba Pereira, que obviamente está en la B, pero ahorita mira que esa forma de vivir el folclore en el fútbol colombiano hace falta. Sí, cuando jugamos con Millonarios. Con Millonarios es bravo. Con América, se siente muy chévere los partidos. Uy, sí, Nacional América. Te tocó jugar en ambos lados ya, ¿no? Sí. Celebraste gol y todo, ¿no? ¿Al verde? Sí, pero la gente no fue o sea, nunca fue por la hinchada ni nada de eso, fue algo extra de lo que había pasado, porque personas que estaban en ese momento en el club coincidieron con personas que estaban en el palco de al lado de mi familia y dijeron cosas que a veces, o sea, no podían haber dicho en su momento, y eso fue lo que ¿El desahogo? sí, me dolió a mí, pero nunca, como te dije, nunca voy a la hinchada, nunca le voy a celebrar un gol a Nacional estando yo así, porque la verdad nunca fue para ellos, siempre fue un respeto. Y No, y te respeto jugaste que yo un tengo. partidazo ese día. No te voy a valer Gio, pero ya está claro que Gio es tu papá, acá, es mi papá, mi viejo, tal. Un amigo del fútbol. No, No, pero aparte de él, porque él ya es otra vuelta, sí, ya está en otra liga. Un amigo del fútbol que te haya dejado el fútbol. Alexis. Uy, ¿viste cómo? Alexis Enrique. ¿Alexis Enríquez? Sí. Capitán, fue capitán tuyo. Claro, ¿Sí? Sí, ¿Todavía son amigos? sí. Lo tuve como entrenador y ahorita estaba hablando con él. El mejor jugador con el que jugaste. Y yo creo que Dios me dio la oportunidad de tener el privilegio de jugar con varios. Muchos. Sí, con Carlitos, Carlos Tevez, Tevez. el Apache. Gio, con Falcao, con James, la selección Cuadrado. No, un poco. Sí. En México también tuve la oportunidad de jugar con Gargano, que era un ícono en Uruguay. No, Hablando de eso, el defensa más difícil que te tocó. El bravo, el que uy, me toca con Steven. ¿Alguno? no, así uno así. Que tú digas como que ese es bravo. Ah, Murillo. El de Murillo. No, ese no. No pasa nada. Ese no. El que jugaba con otro de acá, Oscar Murillo, que jugó en la selección conmigo. Oscar Uy, Murillo. Uy, no. Bravo. Sí, se man, hasta los entrenamientos uno le decía, Eso pasa, por ejemplo, con el Cuti.
El Cuti Romero le da duro hasta a los compañeros de él, los levanta y no come nada. De esa manera así en la selección. O sea, cuando tuvimos la selección, lo tuve en Pachuca Nacional. Ay, A muerte iba. uy, no, ese marica, yo le decía, ¿cuál a la suave? Que... Sí, no, porque le decía, porque le gusta mucho ir a Jamaica y todo eso. O Bombo, no regaló nada. Estaba bueno. Pero ese era bravo. ¿Te tocaron también camerinos pesados, peleas en camerinos y eso? Sí, pero eso se queda. No, ahí. eso se queda allá, pero sí te tocó, a todos les ha tocado, claro, ¿no? pues se queda ahí. O sea, es que a veces uno puede pasar en la cancha, a veces uno se calienta en un rondo, un reducido. Como te digo, es que son personalidades diferentes y a veces yo no sé tus problemas, yo no sé los míos. Uno viene Obviamente, estresado y el otro viene y lo grita. Uno a veces llega y ya obviamente es tu segunda familia, porque vos a veces compartís más en el equipo que con Que tu en la familia. casa. Ajá. Entonces a veces vos aprender a conocer también, pero a veces llegas con un problema, entonces vos entrenás, el sol, toda la cosa y se genera. Pero sabes que cuando queda ahí, a veces uno al otro día como si no pasara nada. Se habla. Porque, y sí, se queda porque ahí. es que todo queda ahí, en la cancha y todo en el camerino. Me han contado que a veces incluso los técnicos dicen, ¿sabe qué? Los dejo que tengan su momento, desahóguense, díganse lo que vayan a decir, hagan Ya. lo que van a hacer. 10 minutos, ya vuelvo, Va. mijo, Ya solucionen y ya vuelvo y ya. Sí, nos decimos las cosas en la cara, lo que uno se tiene que decir y ya, o sea, todo queda ahí. Y camerinos bravos, Sí, camerinos porque ya bravos. me ha tocado, pero pues uno aprende de eso, como te dije. Ahorita, a que los jóvenes de ahorita también uno poderlos llevar por el camino, o sea, no edificarlos así como lo llevan a uno, pero sí de la mejor manera. Cerremos con eso, Edwin, mientras vamos hacia allá, cerremos con eso. ¿Qué decirle a esos muchachos? Bueno, ahorita la mayoría sueñan más con ser youtubers que con ser futbolistas, pero hay muchos muchachos que quieren ser futbolistas. ¿Qué decirles a ellos? ¿Algún consejo? No, que no dejen de soñar. Yo creo que todos tenemos, si usted tiene un sueño de ser cantante, futbolista, lo que quiera, tienes que seguir luchando, porque a veces a uno le cierran una puerta, pero se pueden abrir 2, 3, o le cerraron 2, no, la tercera se puede abrir. Porque a veces dejamos de insistir en nuestros sueños y así no puede ser. Y siempre trabajar con humildad. Yo creo que la humildad y confiar en Dios que se le puede dar a uno, hermano. Muchas gracias por su tiempo. No. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que a ustedes les haya gustado este ratico que sacamos con Edwin Cardona, un crack, un ídolo del fútbol colombiano y principalmente una persona increíble. Y nada, muchas gracias. Compartan el video, dejen su comentario, suscríbanse y ya, denle like. Vayan a seguir a Edwin también en sus redes sociales, pero díganle cosas chimbas también. No para nada. Que comenten, que eso es interacción, huevón. Obvio. Claro. Cada quien vive la no. vida y comenta lo que Lo que le quiere. Yo no me paro a hablar de eso. Eso es todo. Saludos para todos, que Dios me los bendiga. Hey, Edwin Cardona en la zona con Eric Pavón.